En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. He recibido un reto. Sí, un reto. Un protestante, pues, me ha retado a demostrar de que los primeros cristianos adoraban el pan eucarístico. Y yo, como a mí me gusta hacer feliz a la gente, pues he aceptado ese reto. Voy a compartir ese mensaje que me dejaron en el día de ayer, lo voy a dejar por aquí y vamos a darle lectura. Dice lo siguiente. El mensaje viene de parte de Diarios de Avivamientos. Entiendo de que este señor o esta persona, pues, es pentecostal. Yo pienso que es pentecostal. Si esta persona más adelante comenta de nuevo, pues lo puede decir igualmente. Dice lo siguiente: no me extraña que la mayoría de católicos romanos sean tan ignorantes, si sus maestros solo saben repetir clichés estúpidos. Es patética la forma de expresarse. Parecen dos niños jugando a ser adultos. La Eucaristía es bíblica y te lo demuestro. Eso es lo que dijo una persona en una reacción que yo hice del video anterior. Ahí aparece la miniatura. Como si los evangélicos no creyésemos en la Eucaristía, se hace el indignado. Lo que tienes que demostrar es que adoraban el pan. Eso es lo que tienes que demostrar. Vamos, maestro, demuéstrame que adoraban el pan los apóstoles o los padres apostólicos y déjate de clichés infantiles. Yo entiendo lo que él quiere decir, porque él dice, demuéstrame que los padres apostólicos y los apóstoles adoraban el pan. Ojo, ya no es pan. Después de la consagración ocurre un milagro precioso llamado transustanciación. Ese es el término filosófico que usa la Iglesia Católica para demostrar o para explicar qué es lo que sucede ahí. Transustanciación, o sea, transustanciación, o sea, hay un cambio en la sustancia, ya no es pan. Por eso digo, yo entiendo el contexto de lo que quiere decir este hombre, porque el pan no se adora. Yo no veo un pan en la calle o en la panadería y me pongo a adorarlo, lógicamente. Es absurdo. Pero sí entiendo que lo que él quiere decir es que los primeros cristianos, los apóstoles, los padres apostólicos, padres de la iglesia, sí adoraban el pan eucarístico como presencia real de nuestro Señor Jesús. Y como he dicho, a mí me gusta hacer feliz a la gente, pues le vamos a dar la debida respuesta. Pues hoy vamos a demostrar ese mito que tienen los protestantes, ¿verdad? Y vamos a demostrar que la adoración eucarística, pues sí existía ya desde tiempos apostólicos o incluso padres de la iglesia y padres apostólicos. Ojo, no estoy diciendo que estuviera allí la custodia, no. Eso luego más adelante la iglesia fue dando forma a esa adoración, pero que sí entendían que ese pan consagrado era el cuerpo y era la sangre de nuestro Señor Jesús y como lógicamente al creer eso, pues adoraban ese magno sacramento. Pues bien, vamos a darle respuesta. Pues fíjate, Eusebio de Cesarea, el historiador eclesiástico, pues que tiene una obra preciosa que se llama Historia Eclesiástica, lógicamente, pues Eusebio narra cómo a mediados del siglo II, que sería el año 150 o así, Aniceto, obispo de Roma, o sea, un papa, cedió a San Policarpo
la presidencia de la Eucaristía. Y como los presbíteros romanos enviaban la Eucaristía a quienes observaban otras prácticas de ayuno, y este detalle nos damos cuenta, y es una muestra de la reserva y el envío de la Eucaristía como realidades sagradas ya entonces en el siglo segundo, porque no es un pan cualquiera que se desecha. Y el término técnico, Eucaristía, ya aparece en la pluma del propio historiador Eusebio. Pues bien, vamos a dar varias notas, varios testimonios de testigos directos de la presencia real de nuestro Señor Jesús en la Eucaristía. Uno de los más tempranos, tenemos los evangelios, lógicamente, pero este Señor nos pide pues que demos demostración de que los padres apostólicos creían. Pero antes de empezar eso, se me acaba de encender la bombilla. Este señor dice que los apóstoles no creían en eso. Vamos a hacer una explicación muy, muy breve para que nos demos cuenta de que los mismos apóstoles sí sabían y sí adoraban la Eucaristía. Recordemos los pasajes de la institución eucarística, donde Jesús celebró la última cena. Allí hubo algo un tanto extraño. ¿Qué es lo que era extraño? Pues los apóstoles, como judíos observantes, pues lógicamente cuando iban a una Pascua, cuando iban a celebrar una Pascua, pues ellos normalmente pues veían el cordero sobre la mesa. Ellos veían un cordero sobre la mesa. Pero en esa última cena no había cordero, ojo, no había cordero. ¿Quién era el cordero? El cordero era Jesús. Porque Jesús, ¿qué dijo en la última cena? Esto es mi cuerpo. O sea, Jesús estaba ofreciendo ese cordero pascual, el que iba a quitar el pecado del mundo. Quizás ellos extrañarían en ese momento, pero más adelante seguro lo entendieron. Porque fíjate, si leemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo creo que es el 19, si no es el 19 es el 16. No me hagan... ¿Y qué dice San Pedro? Compara a Jesús con el cordero sin mancha. O sea, ¿qué significado tenía el cordero en la cena pascual? Todo judío que participaba en la Pascua comía del cordero. Y era mediante esa cena, mediante esa comida, todo pues mediante una cierta liturgia, ellos al comerse ese cordero sellaban el pacto con Dios. Por eso cuando tú y yo vamos a misa y comulgamos, nos comemos ese cordero, este es el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Tú y yo sellamos el pacto. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. De nuevo, el apóstol San Juan compara a Jesús con ese cordero, con el que hay que ingerir. O sea, ellos creían en la presencia real. Ellos sabían que ese pan no era un pan común, sino que era la carne y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesús. Es así, a modo, ¿verdad? Para que lo podamos entender en su contexto. Pues bien, San Ignacio de Antioquía, allá por el año 107, 110, denuncia a aquellos que se abstienen de la Eucaristía, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor. Y en esa misma carta, en la carta a los esmirniotas, les dice, la Eucaristía es la misma carne
que sufrió, al, que sufrió en la cruz. O sea, si yo sé que ese pan es la misma carne de nuestro Señor Jesús, que después de las palabras consagratorias del sacerdote se convierte en la carne y en la sangre de nuestro Señor, yo no voy a adorar eso. Yo no voy a adorar a Jesús sacramentado. ¿Sí? ¿Cómo es eso? San Justino Mártir, en el año 155, describe ya la liturgia dominical y declara: no recibimos esto como pan y bebida comunes. La comida bendecida por la oración de la palabra es la carne y es la sangre de Jesús encarnado. San Ireneo, en el año 180, enseña que el pan, al recibir la invocación de Dios, ya no es pan común, sino Eucaristía, y nuestra carne es alimentada por el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Tenemos testimonios de Tertuliano, de San Cirilo de Jerusalén, pero no quiero alargar demasiado la cosa. Pero este señor pregunta si la iglesia primitiva y los apóstoles enseñaron eso, a adorar la carne y la sangre de nuestro Señor, o sea, la Eucaristía. Sí, te voy a dar la respuesta. San Ambrosio de Milán, en su obra de Espíritu Santo, afirma que la carne de Cristo, a la que hoy también adoramos en los misterios, y añade, es la misma que adoraron los apóstoles de Jesús. A nuestro hermano protestante le voy a dejar ese enlace ahí debajo, donde San Ambrosio afirma que la carne que ellos adoraban ya en el siglo IV es la misma carne, es la misma Eucaristía que adoraban los apóstoles de Jesús. Está la versión en latín y la versión en castellano. Pues ahí está la respuesta para esta persona que, según él, quería que le demostrara que los apóstoles adoraban la Eucaristía. La Eucaristía no es otra cosa que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y ahí le dejo la fuente a esa persona para que, si es sincero, si es honesto, pues pueda creer igual como creían los primeros cristianos y como creemos los católicos. San Agustín, comentando el Salmo 98, nadie come esa carne sin antes adorar. Pecaríamos si no la adoráramos. Es decir, la comunión presupone adoración. Ahora yo le pregunto a esta persona, que él dice que cree en la Eucaristía, pero de seguro no cree. Porque yo le preguntaría, usted antes de comer esa Eucaristía que le dan en esa iglesia pentecostal, ¿usted adora ese pan? ¿Usted es consciente de que ese pan es la carne y la sangre de nuestro Señor? Pero hay una diferencia muy clara, que un pastor pentecostal no tiene el poder dado por Dios que sí dio a sus ministros, o sea, a los sacerdotes católicos, para que estos, después de las palabras consagratorias, ese pan y ese vino se conviertan en la carne y en la sangre de nuestro Señor. Yo sé que en las iglesias protestantes y evangélicas dan la Santa Cena, dan la Santa Cena. Yo he participado de esas santas cenas, pero no tiene nada que ver con la Eucaristía católica. Es algo que se observa cada mes o cada 3 meses. Te dan un vasito así pequeñito con jugo y te dan un trozo de pan así, con levadura, pero un pan que compraron un rato antes en el supermercado. Fíjate qué grotesco. Fíjate qué grotesco. Y eso no tiene carácter sacramental. Ese ministro protestante, sí, lee algunos pasajes de Corintios sobre la Eucaristía, pero ese señor no tiene la potestad, no tiene el poder para convertir ese trozo de pan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Por eso yo es que me hice católico. Si ese pastor no tiene el poder dado por Dios para perdonar mis pecados, si ese pastor no tiene el poder dado por Dios para convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, ¿qué hacía yo ahí?
distraerme. Por eso los cristianos católicos, desde el siglo I, creemos que el pan que nos da el Señor en la Eucaristía, después de las palabras consacratorias, ya no es pan, ya no es vino, es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Yo espero que esta breve explicación haya sido lo suficientemente clara para darnos cuenta del inmenso tesoro que tenemos en la Iglesia y también que sirva para esta persona, para que pueda darse cuenta del tesoro que se pierde por no ser católico, por no ser verdaderamente cristiano, no estar en la plenitud de la fe. Seguro ama al Señor muchísimo, seguro, seguro, pero para amar al Señor hay que estar en su iglesia, porque es justamente aquí donde se le da la verdadera adoración. Elevar un canto, ¿sí? En esos locales que alquilan los pentecostales, sí, está muy bien. Orar al Señor, sí. Leer la Biblia, sí. Pero no hay Eucaristía. No, sí hay Eucaristía, sí, pero no es una Eucaristía válida. San Ignacio de Antioquía igualmente enseñaba eso en sus cartas, que la única Eucaristía válida es la que se da bajo la autoridad del obispo. Yo no sé de qué ciudad, de qué diócesis será esa persona, pero me gustaría preguntarle, ¿su Eucaristía está aprobada por el obispo de esa diócesis? Lógicamente no. El obispo ni siquiera sabe que existís o en qué lugar estáis. Por eso, estáis fuera de la comunión de la iglesia. Y la iglesia desea que todas esas personas que están desperdigadas por las sectas hoy formen un solo cuerpo. Pues espero haber respondido a esa persona y a ustedes también, hermanos, pues haberos sacado de dudas sobre este asunto. Dios te guarde, Dios te bendiga.